Fui al hospital a visitar a mi novio herido, pero en su lugar terminé presenciando cómo alguien le confesaba su amor. En el clímax del momento, la mujer se lanzó a sus brazos, llorando mientras declaraba sus sentimientos. Observé cómo los ojos de Tristán se enrojecían, su mano se levantaba y luego bajaba de nuevo. Cuando la apartó, su mirada estaba llena de reluctancia y su voz llevaba un profundo sentimiento de culpa. Lo siento, ya tengo novia. La mujer, con lágrimas en el rostro, preguntó, si ella no estuviera en la imagen, ¿me querrías a mí? Él guardó silencio. Tras una larga pausa, Tristán dio un paso atrás. Sacudió la cabeza suavemente, pero no hay, sí. Tengo novia, y un hipotético así no sería justo para ella. Me quedé quieta junto a la puerta, sosteniendo el termo. No podía describir del todo la sensación. Era como si mi corazón estuviera en calma, pero ese suspiro aún se quedaba atorado en mi garganta. No era un buen momento para encontrarnos. Me giré para irme. No noté que mi bolso rozaba la puerta. No estaba bien cerrada, y el golpe del bolso produjo un suave chirrido. Dos pares de ojos se volvieron hacia mí al mismo tiempo. La voz sorprendida de Tristán resonó, «¿Nuin?» Cruzó la habitación en unos pocos pasos y llegó a mi lado, su rostro iluminándose con alegría sincera. ¿Cuándo regresaste? El vuelo de esta mañana. Miré su brazo enyesado. No estaba segura de cómo te habías lastimado. Me preocupé. Al escuchar mis palabras, Tristán sonrió brevemente, pero su mirada se desplazó rápidamente hacia alguien detrás de mí. Me acercó a esa persona, sus movimientos rígidos y distantes. Esta es Nuin, mi novia. Y esta es Lucero, mi médico tratante. Extendí la mano para saludarla, pero ella se quedó paralizada, como si su alma hubiera dejado su cuerpo. Sus ojos se fijaron en la mano que sostenía a Tristán, su expresión perdida y desolada. Cuando volvió a mirar, las lágrimas corrían por su rostro. Antes de que pudiera procesar el shock, Tristán apretó mi mano de repente. Instintivamente me estremecí de dolor, pero él no reaccionó. Lucero miraba a Tristán con anhelo, sus ojos fijos en él, llenos de un cariño no expresado. Los dos compartieron un momento de silencio, y yo, la novia legítima, permanecí ignorada, aislada de la conversación. De repente, Lucero me miró. «Nuin, escuchaste mi confesión, ¿verdad?» Estaba a punto de hablar, pero ella me interrumpió. «No necesitas fingir que no escuchaste. Yo tengo la razón aquí». Fruncí el ceño. «Pero no quiero arruinar tu relación, solo que, a veces me pongo celosa». Ella habló con asombrosa honestidad, sus ojos llenos de desesperanza mientras se dirigían hacia Tristán. Tras una breve pausa, Tristán desvió la mirada. ¿Celosa de qué? De que no haya conocido a alguien tan maravilloso como tú. Ella entonces volvió su mirada hacia mí. Escuché que te graduaste de una universidad prestigiosa y que ya eres subdirectora a tan temprana edad. ¡Qué impresionante! Su tono estaba lleno de admiración y a la vez de pesar. Sabiendo que alguien tan excelente como tú está con él, no puedo evitar aceptar mi derrota. Lucero sonrió amargamente, secándose las lágrimas. En ese momento, una voz fuerte resonó desde fuera de la puerta. «Lucero, eres la mejor». «Sí, Lucero, no te subestimes. Eres un ángel de blanco, salvando vidas». No supe cuándo, pero los compañeros de equipo de Tristán se habían reunido junto a la puerta, gritando al unísono. Sus ojos me fulminaban, defendiendo a Lucero. Lucero enderezó la espalda y, bajo su intensa mirada, se fue rodeada por un grupo de ellos. Cuando el capitán estaba en problemas, no había nadie disponible, pero Lucero se ocupó de todo. Ahora mira, casi se ha recuperado. Me culparon por llegar en el momento equivocado. Si no fuera por ella, Lucero no habría estado llorando. Me giré hacia Tristán. Su mano, que había estado colgando a su lado, ahora estaba hecha puño. Tan apretado que sus nudillos se volvieron blancos. Lo observé por un largo tiempo antes de que de repente regresara a la realidad. En ese fugaz momento, vi un destello de culpa en sus ojos.
Tras un largo silencio, pregunté, ¿y tú? ¿Crees que no debería haber venido? No visité a Tristán nuevamente hasta justo antes de que lo dieran de alta del hospital. Fue en parte por trabajo. Cuando escuché por primera vez sobre su lesión, estaba en una asignación de campo. La señal era mala en las montañas, y cuando recibí el mensaje, ya había pasado una semana. Pero al ver los reportes de noticias empapados de sangre, apenas podía mantener la compostura. Por primera vez, descuidé mis deberes profesionales y dejé el trabajo pendiente a mis subordinados. Tomé el próximo vuelo de regreso. No fue hasta que el avión aterrizó que llegaron las notificaciones retrasadas. Fue entonces cuando el peso en mi pecho finalmente se alivió. La otra razón fue Tristán. En asuntos del corazón, ambos somos demasiado sensibles. Si elegimos estar juntos, debe haber confianza y comprensión para que funcione. Ese momento de culpa, ¿qué significaba? No quería profundizar demasiado. Tristán era un buen compañero. Confiaba en que podía manejar las cosas bien. El día de su alta, lo vi esperando en la puerta desde la distancia. Se había cortado el cabello, luciendo pulcro y ordenado. Lucero corría hacia él, jadeando fuertemente al llegar. Intentó tomar el brazo de Tristán, pero él se apartó sin esfuerzo. Aunque estaban a cierta distancia, su conversación era claramente desagradable. Me quedé en el coche, observando en silencio cómo interactuaban. Cuando el cigarrillo entre mis dedos se consumió, abrí la puerta y salí. Tal vez estaban tan inmersos en su conversación que no notaron que me acercaba. No fue hasta que estuve cerca que Tristán lo notó. Nguyen. Por un breve momento, hubo pánico en su voz. Pero antes de que pudiera explicar, Lucero intervino. Nguyen, no malinterpretes. Solo estoy aquí para entregar su medicina. Sacó varias cajas de pastillas de su bolso. Tristán se fue apresurado y las olvidó. Bajó la cabeza, entrelazando las manos mientras hablaba. Su voz se quebró. Nunca se cuida, siempre olvida sus medicamentos. Al escucharla, me volví más fría y distante. La respiración de Tristán se aceleró. Mi irritación comenzó a crecer. Nguyen, por favor cuídalo. No dejes que se lastime de nuevo, ¿de acuerdo? Parecía que finalmente había reunido suficiente valor para hablar, sus ojos llenos de lágrimas me miraban. La escena era casi patética, pero no pude evitar reír. Tristán era bombero. Lastimarse era parte del trabajo. Su petición de que tuviera mucho cuidado, ¿estaba loca, o era yo la que estaba loca? Trata Lucero a todos los pacientes así. Lucero se quedó momentáneamente atónita. Antes de que pudiera reaccionar, borré la sonrisa de mi rostro. Mi novio, realmente necesito que me enseñes cómo cuidarlo. Lucero estudia medicina o consejería de relaciones. De camino de regreso, Tristán parecía inusualmente desanimado. Ante sus repetidas dudas, exhalé con frustración. Tristán, hoy no tengo mucha paciencia. Al escuchar mis palabras, Tristán se volvió más cauteloso, su mirada se encontró brevemente con la mía antes de bajar al suelo. No debiste hablarle así a Lucero, dijo suavemente. Guardé silencio, y continuó, sé que no te gusta por su confesión hacia mí. Pero deberías confiar en mí, soy absolutamente leal a ti y te amo. A través del espejo retrovisor, nuestros ojos se encontraron. Pude ver la sinceridad en sus palabras. Mi enojo se calmó un poco, y el auto disminuyó la velocidad como resultado. Tristán suspiró aliviado y comenzó a contarme sobre el pasado de Lucero. Su vida había sido dura. Sus padres nunca se preocuparon por ella, y nunca sintió calor humano. Entonces conoció a alguien que la trataba bien, y pensó que finalmente había encontrado a alguien en quien confiar. Se casó sin pensarlo 2 veces. Y fue un error. Su voz se agitó mientras continuaba. Apenas un mes después del matrimonio, ese idiota comenzó a golpearla y gritarle. Estaba hospitalizada casi todas las semanas por violencia doméstica. También la engañaba constantemente. Cada vez que Lucero lo descubría, se arrodillaba y pedía perdón. Noté que las manos de Tristán temblaban.
Cuanto más hablaba, más temblaban. Tristán solía compartir historias conmigo. Una vez me contó sobre un sobreviviente que salvó de un incendio. Una familia de 8, con solo un chico de 15 años sobreviviente. Estaba quemado en más del 80% de su cuerpo, ambas piernas atravesadas por varillas metálicas, y ya no podía moverse. Para alguien como él, el resto de su vida solo era esperar la muerte y el dolor interminable. En aquel entonces, Tristán simplemente sentía simpatía y tristeza. Aunque el dolor no se puede comparar, para alguien como Tristán, que había visto tanta tragedia humana, su reacción hoy parecía un poco excesiva. Psicológicamente, era una sobrecarga de empatía emocional. Ya fuera compasión o profunda empatía, no debería haber sido así. La calidez que había sentido brevemente por la declaración de lealtad de Tristán se evaporó instantáneamente. En su lugar, se coló la duda. Admito que mis instintos profesionales entraron en acción. Una vez que noté algo extraño, no podía dejarlo pasar. Interrumpí a Tristán, que aún seguía hablando. Basta, Tristán. Cállate. Con un tono calmado pero evaluador, pregunté, ¿sientes lástima por ella o simpatía? La lástima y la simpatía son dos sentimientos muy diferentes. En el espejo retrovisor, la expresión de Tristán era difícil de leer. Curvé los labios en una leve sonrisa, teñida de sarcasmo. Probablemente todavía no está divorciada. Será mejor que tengas cuidado de no responder a sus sentimientos. De lo contrario, el divorcio será aún más difícil. El rostro de Tristán se oscureció de inmediato. Nguyen, no vayas demasiado lejos. Como periodista, no sabes lo importante que es hablar con cuidado. Hizo una pausa, luego bajó la voz, firme y segura. No todos son personas que puedas derribar con tu pluma. No respondí. El auto aceleró y la atmósfera dentro del vehículo se volvió rápidamente fría. A mitad del viaje, Tristán parecía haber alcanzado su límite y me pidió que detuviera el auto. Agarró su equipaje con su mano sana. Justo antes de cerrar la puerta, me miró, con un rastro de decepción en sus ojos. Mejor calmémonos un poco. Después de que Tristán se fue, permanecí estacionada al lado del camino por mucho tiempo. No soy alguien que se involucra fácilmente en emociones íntimas. Mi encuentro con Tristán estuvo lleno de tensión y confrontación. En ese momento, me habían asignado a hacer un reportaje sobre su estación de bomberos. Tristán tenía una fuerte aversión a la publicidad, viéndola como un proyecto de vanidad. Chocamos debido a nuestras diferencias de opinión, y Tristán se negó a cooperar. Las discusiones fueron intensas, y casi llegamos a las manos. Incluso después de que el trabajo se completó, seguimos discutiendo por WeChat. Pero un día, Tristán de repente dejó de discutir conmigo. Me invitó a ver una película, salir de paseo, hacer esas cosas sin sentido. Gradualmente, me acostumbré a tenerlo cerca. Tristán tenía una gran personalidad, considerado y comprensivo. No le importaba que lo guiara y domara. Empecé a gustarme de él. Sin embargo, mi madre me dijo una vez, si un hombre vale la pena amarlo depende de si tiene la lealtad de un perro. Esa lealtad tiene un toque de devoción ciega. Una confianza incondicional en el dueño, obediencia absoluta. Un buen perro debería ver a cualquiera fuera de su dueño como una amenaza, hostil, resistente. No moviendo la cola a la ligera y pidiendo atención a cualquiera. Tristán y yo nos tomamos un tiempo para calmarnos. Unos días después, Tristán volvió a ser el mismo. Empezó a mantenerme al tanto de su vida diaria, compartiendo cosas conmigo. No mencionó a Lucero. Como no lo mencionó, yo tampoco pregunté. Pero empecé a preguntarme cuánto había cambiado nuestra relación por la presencia de Lucero. Un fin de semana, la estación de bomberos donde trabajaba Tristán organizó un día de puertas abiertas para las familias. Él había insistido mucho en que asistiera. Aunque sentía que los problemas entre Tristán y yo no estaban completamente resueltos, aún fui. Tristán ya esperaba en la entrada, con los ojos llenos de ansiosa anticipación. Mi corazón se suavizó un poco. Desde el momento en que confirmamos nuestra relación,
había invertido mi corazón y alma en la transformación de Tristán. El esfuerzo y tiempo que puse eran inconmensurables. Antes de esto, Tristán se había comportado relativamente bien. Todos tenemos un corazón de carne, y no podía negar mis sentimientos por Tristán. Estacioné el auto y estaba a punto de abrir la puerta cuando vislumbré una figura elegante a través de la ventana. En el frío de octubre en el norte, el viento había empezado a soplar. Lucero llevaba un hipao nuevo de estilo moderno, color amarillo suave, con los brazos desnudos expuestos a la brisa de otoño. Tristán la vio y de inmediato se quitó la chaqueta. Había una diferencia de tamaño notable entre ellos. La chaqueta de Tristán colgaba floja en Lucero, demasiado grande para ella. Sus manos estaban ocultas en las mangas mientras juguetonamente las levantaba, tocando el pecho de Tristán. Tu ropa es demasiado grande, me veo ridícula usándola. Hablé inesperadamente. ¿Por qué no usas la mía? Ambos se sobresaltaron. Especialmente Tristán, cuya sonrisa se congeló, sus labios rígidos. Nguyen, ¿qué haces aquí? Había un atisbo de reproche en sus palabras, aunque él mismo no se daba cuenta. Él no quería que estuviera allí. Lo miré con calma y sonreí. El mes pasado estaba llorando, rogándome que viniera. ¿Lo olvidaste? Me quité la chaqueta deportiva y se la entregué a Lucero. Durante todo el recorrido, fui cortés con Lucero, aunque ella seguía atrayendo la atención de Tristán. No me importó en absoluto. Tristán sufrió en silencio todo el tiempo, sin poder evitar explicarse en voz baja conmigo. Pensé que estabas demasiado ocupada con el trabajo para venir, por eso llamé a Lucero. Al ver que no estaba molesta, dijo más, ese idiota ha estado molestando a Lucero otra vez, y no tuvo más opción que pedirme ayuda. ¿Entiendes, verdad? Sonreí ante la mirada esperanzada de Tristán y asentí. La conversación de ayer con Dulcia aún resonaba en mi mente. Ella me había dado un consejo casualmente. Solo afloja la correa y verás si el perro escucha. Dejé de intervenir en las interacciones de Tristán con Lucero. Cuando hablaba sobre el tiempo creciente que pasaban juntos, ya no me molestaba. Al principio, Tristán se sentía incómodo. Cada vez que regresaba de ayudar a Lucero, se esforzaba por compensarme. Pero con el tiempo, a menudo me dejaba atrás en un abrir y cerrar de ojos cada vez que Lucero llamaba. Esta vez no fue diferente. Tristán me había pedido celebrar nuestro aniversario, pero a mitad de camino, recibió una llamada de Lucero. Debió sentir que no había nada que ocultar, así que puso la llamada en altavoz. Los sollozos silenciosos de Lucero llenaron el aire, y la expresión de Tristán cambió de inmediato. Lucero, ¿qué pasa? El calentador de agua se rompió y la temperatura del agua es demasiado alta. Me quemé la mano. Tristán jadeó horrorizado. No te preocupes, voy para allá. Sin dudar, dio media vuelta y pasó varios semáforos en rojo. Incluso olvidó que aún tenía una novia legítima en el coche. Habló con Lucero con la más suave ternura, pero la velocidad de su conducción traicionaba su pánico interior. Cuando el coche se detuvo frente a un barrio extraño, Tristán salió corriendo. En cuestión de segundos, llevaba a Lucero bajando las escaleras. Al abrirse la puerta del pasajero, nuestros ojos se encontraron. Por su expresión atónita, me di cuenta de que realmente había olvidado que yo estaba en el coche. Levanté una ceja y pregunté, ¿necesitas que me baje? Tristán entró en pánico. Lucero, que había estado sollozando en sus brazos, finalmente levantó la vista y me vio, su rostro enrojeció por la vergüenza. Nguyen, no quería lastimarme. Guardé silencio. Al ver mi indiferencia, Lucero luchó por salir de los brazos de Tristán. Los observé discutir. Tristán la sostuvo con más fuerza, mientras la resistencia de Lucero se debilitaba. Por favor, no dejes que Nguyen malinterprete, dijo Lucero entre lágrimas. No lo hará. Tristán la interrumpió en voz alta, sosteniéndola aún más fuerte. Luego, con expresión llena de impotencia, se volvió hacia mí. Nguyen, Lucero es doctora.
¿Sabes lo que eso significa para ella? Sus manos lo son todo. No dije nada, mis ojos evaluando calmadamente la escena frente a mí. El brazo de Lucero estaba solo un poco hinchado, sin lesiones visibles. Sin embargo, continuaba llorando fuertemente. Nguyen, por favor, sal del coche. Fruncí el ceño, captando la fría mirada en los ojos de Tristán. Si te quedas aquí, Lucero se sentirá incómoda. La decepción se acumulaba, pesada en mi pecho. Estaba cansada. Tuve que aceptar la realidad de mi primer fracaso al criar un perro. Salí del coche. Tristán colocó cuidadosamente a Lucero en el suelo. Volviéndose hacia mí, dijo, ¿podrías tomar un taxi a casa? Te reembolsaré. Sacudí la cabeza. No hace falta. Si quieres compensarlo, yo elegiré el regalo. Tristán no objetó. Me acerqué a él, reuniendo fuerza en mi mano. Cuando llegó el momento, la moví y le di una bofetada tan fuerte como pude. El sonido del labio partido de Tristán y el grito penetrante de Lucero siguieron. Sin mirar atrás, me alejé. En el camino, sentí un profundo sentimiento de desánimo y marqué el teléfono. La voz perezosa de Dulce respondió, mi buena chica, te dije que él no era el indicado. Un fracaso no significa mucho. Solo eres demasiado orgullosa. Bloqueé todos los números de contacto de Tristán. Pero él me llamó usando el teléfono de Lucero. No estaba enojado por la bofetada. Al contrario, se disculpó sinceramente. Nguyen, me equivoqué sobre lo que pasó la última vez. No cuidé tus sentimientos. Ese día, se suponía que era sobre nosotros. Sus palabras se cortaron abruptamente cuando colgué el teléfono. Bloqueé inmediatamente este número también. Ya le había notificado sobre la ruptura. Su acuerdo o desacuerdo no importaba. Odiaba a los hombres que solo reflexionaban sobre sus acciones después del hecho. Era imperdonable, como tragar veneno. Pero no esperaba ver a Tristán nuevamente solo 3 días después de la ruptura. Un edificio cerca de la primera escuela secundaria de la ciudad se incendió, y fue un gran incendio. Fui a la escena con algunos periodistas internos para cubrir la historia. La escena era caótica, y mientras ayudaba a evacuar a la multitud, tropecé accidentalmente. Nguyen. Una voz familiar llamó mi nombre. Cuando Tristán intentó agarrarme, ya me había levantado sola. Él se quedó allí, mirando su mano vacía, momentáneamente congelado. Lo ignoré y caminé hacia los internos, llevando mi equipo. Como reportera de primera línea, debía ser intrépida ante el peligro. Me situé a una distancia segura del incendio, dirigiendo las tareas. Ridvan, envía el dron y toma primero la vista amplia. De Michael, revisa el equipo. Haremos otra transmisión en vivo en 5 minutos. Me puse el casco y rápidamente escaneé la escena. El incendio había sido en su mayoría controlado, pero el aire estaba cargado con el olor acre del humo. Muchas personas heridas eran sacadas en camillas, y los gritos de los heridos llenaban el aire. Centré mi mente. Nguyen. Me giré, sorprendida al ver a Tristán en mi línea de visión. Dio un paso adelante, pero de Michael lo bloqueó. Tristán acababa de salir del incendio y tenía marcas de quemaduras en su ropa. Lucía agotado, respirando con dificultad tras varias inhalaciones profundas. Nguyen, ¿por qué me bloqueaste? Cuando encontró mi fría mirada, Tristán se mordió el labio y desvió la vista. Te juro, no es lo que piensas con Lucero. Por favor, no armes un escándalo. Le di una palmada de Michael en el hombro y me acerqué a Tristán. Lo que pienso. ¿Qué exactamente he dicho sobre ti y Lucero que te hace pensar que exageré? Tristán lucía impotente, soltando un suspiro frustrado. Dijo, Nguyen, dices que no te importa, pero puedo notar que has guardado rencor contra Lucero por un tiempo. Ya sea la jornada de puertas abiertas, o cuando ayudé a Lucero con la plomería, celebrando su cumpleaños, o incluso cuando se quemó la mano. Me miró como si esas fueran las cosas más normales del mundo, cosas que yo debía aceptar.
Me di cuenta, Tristán había hecho tantas cosas, más de las que podía recordar. Había sido demasiado indulgente al manejar las cosas, dándole la oportunidad de ponerse delante de mí, actuando con tanta audacia. Así que, ¿sabes todo eso? Sabía que eso me incomodaría. Suspiré sin expresión. Al acercarme a Tristán, levanté la mano. Tristán cerró los ojos instintivamente, el miedo cruzando su rostro mientras se echaba hacia atrás. Me reí. Mírate, si no hubieras hecho nada malo, ¿por qué te esquivas? La arrogancia anterior de Tristán desapareció por completo. Después de todo, antes había sido como un perro. Cuando el amo levantaba el látigo, sabía que debía temer. Murmuró, lo siento. Aunque no creía realmente que fuera su culpa, en ese momento bajó la cabeza. Era patético. Este tipo de comportamiento servil era repugnante. No necesitaba un perro que requiriera un látigo para recordarle en cada momento. Antes encontraba el rostro de Tristán agradable, pero ahora solo me provocaba náuseas. Y no muy lejos detrás de él, la mirada suplicante de Lucero nunca flaqueaba. Incluso había olvidado vendar la herida de Tristán. Ignoré su presencia. Hice un gesto a de Michael para encender la cámara, preparándonos para la transmisión en vivo. De repente, se escuchó una gran explosión detrás de nosotros. Malo. Es un flash de fuego. Retrocedan. Todos retrocedan. La voz de Tristán crujía por la radio, con pánico en sus palabras. Estábamos cerca del fuego para obtener noticias de primera mano. Una poderosa ola de calor se dirigió hacia nosotros, casi derribándonos. Nuin. La voz de Tristán estaba llena de urgencia, pero de repente se cortó a mitad de frase. Justo antes de que la visión se bloqueara, vi a Tristán dudar unos segundos, y luego girar decididamente. Sabía exactamente a dónde ir. Me golpeé contra el suelo, pero de Michael me protegió. Afortunadamente, el impacto no fue grave, y aún estábamos dentro de un rango seguro. Ninguno resultó herido. Ajusté mi ropa, con la mirada firme, y ayudé a de Michael a levantar el equipo. Emití órdenes con calma, enciendan la cámara, prepárense para enlazar con el estudio. Detrás de nosotros, el humo espeso se elevaba. Tristán había perdido el conocimiento, y Lucero lloraba inconsolablemente debajo de él. A lo lejos, alguien gritaba, «Doctor». «Hay un doctor». Los sollozos de Lucero eran frenéticos. Incluso cuando el personal de rescate le aseguró que la vida de Tristán no estaba en peligro, se negó a dejar su lado. «No está muerto, solo se desmayó». «Eres doctora, ¿verdad? Una mujer embarazada aquí necesita ayuda». Lucero protegía firmemente a Tristán, sin vacilar ni un momento. Ajusté mi auricular. Al pasar junto a Tristán, mi voz estaba completamente plana. «Cámara, sigue la acción». Si Tristán hubiera muerto, habría pensado que era un final apropiado. Desafortunadamente, no murió. Los líderes de la estación de bomberos desconocían su relación con Lucero y le otorgaron honores. La ciudad también lo elogió. Tal reconocimiento no podía permanecer sin publicidad. Tuve la mala suerte de que el director estaba en una asignación, y yo, como subdirectora, tuve que suplirlo. Cuando llegué a la habitación del hospital, los compañeros de equipo de Tristán estaban a punto de irse. No pudieron ocultar su sarcasmo al verme. «El capitán ha estado herido por días y ella solo aparece ahora. No entiendo qué ve el capitán en ella. Realmente siento por Lucero. Ella es mucho mejor que esta Nuin. Qué lástima, el capitán realmente no sabe juzgar el carácter». No puedo creer que lo primero que preguntó al despertar fuera por ella, preocupado de que pudiera estar herida. Pero ella, ni siquiera apareció. ¿Es eso? Si realmente le importara, no habría dado la espalda cuando ocurrió el peligro. Mantengo mi expresión neutral, fijando la vista en Tristán en la cama. Finalmente comprendió la culpa y ni siquiera podía levantar la mirada. Solté una risa burlona. Esa risa incomodó a sus compañeros, quienes comenzaron a murmurar. «Basta. Fuera».
Una vez despejada la habitación, solo quedamos Tristán y yo. Encendí la grabadora, lista para iniciar la entrevista. Pero Tristán habló primero. Nguyen, lo siento. Esta disculpa se sintió mucho más sincera que la anterior. Pero no me importó. Tristán, ¿podrías describir brevemente la situación dentro del incendio antes de la explosión? El ánimo de Tristán cayó. Nguyen, no hay nada entre Lucero y yo. La salvé porque era mi responsabilidad. Tristán, ¿puedes contarme sobre el plan de despliegue para el rescate? Tristán dijo, es doctora y es crucial en el rescate. No podía lastimarse. Tristán, ya me estaba cansando de esto. Tristán. Al oír que llamaba su nombre, los ojos de Tristán se iluminaron. No me importa lo que estabas pensando en ese momento. Tristán, hemos terminado. Eres libre de perseguir a quien quieras. No necesitas explicarte conmigo. Su expresión se endureció lentamente ante mis palabras. ¿Qué quieres decir? Con reluctancia repetí, hemos terminado. No, su voz tembló, de verdad se terminó solo por esas pequeñas cosas. Yo estaba confundida. Pequeñas cosas. Ella te besó, ¿no? No dije nada, pero sabía exactamente lo que había pasado. En el cumpleaños de Lucero, no pude localizar a Tristán. No fue hasta que un colega que fue al parque de diversiones con él envió una foto que supe la verdad. Lo soporté durante tanto tiempo porque creía en darle confianza a mi pareja. Y también porque quería ver hasta qué punto podía llegar un hombre. Tristán estaba atónito. Le tomó un largo momento hablar. La aparté. Empujada, tal vez. Pero no se podía llamar rechazo porque el siguiente momento íntimo llegó rápidamente. Alejarla fue solo una mentira que se dijo a sí mismo para mantener la lealtad a la relación. No estoy de acuerdo con romper. Tristán se sentó de golpe, mirándome con ojos ardientes. Como si eso demostrara su determinación. ¿Crees que puedes aprobar la ruptura? Le di una respuesta helada. Tristán se recostó en la cama, derrotado. Ahora, ¿podemos continuar con la entrevista? Tristán no se negó. Asentí con satisfacción. Tristán, esta explosión causó que 3 bomberos resultaran heridos y uno muriera. Se ha informado que en los críticos 3 minutos antes de la explosión, tú, como uno de los comandantes en el lugar, te apartaste de tu posición designada. ¿Cuál fue la base de tu decisión en ese momento? ¿Recibiste un nuevo informe de peligro o fue juicio personal? Nunca creería que Tristán fue allí por mí. El rostro de Tristán palidecía segundo a segundo. La puerta de la habitación se abrió de golpe. Lucero, con su bata de hospital, irrumpió. Tenía un pequeño rasguño en la frente, y la venda ni siquiera estaba bien colocada. Extendió los brazos, colocándose entre Tristán y yo, con el rostro lleno de determinación. Esta vez no lo dejaré pasar. Tristán aún no ha comprendido sus sentimientos. Ya no te ama. Su confesión casi furiosa analizaba, palabra por palabra, como Tristán la amaba, la ayudaba, se preocupaba por ella y la elegía sobre mí. Sin excepción, Tristán la había elegido. Incliné la cabeza, divertido. Antes de que pudiera decir algo, Tristán interrumpió el arrebato de Lucero. Basta. Cerró los ojos débilmente, como si toda su fuerza se hubiera drenado. Lucero, no tengo ese tipo de sentimientos por ti. Bajo la mirada incrédula de Lucero, Tristán continuó. Solo me das lástima, te compadezco. Me recuerdas a mi madre, desafortunada en el amor, pero demasiado fuerte para rendirse. Solo quería ayudarte. Tristán se frotó la cara, luego levantó la mirada con frialdad. La persona que siempre he amado, de principio a fin, es Nguyen. No. No es así. La expresión de Lucero se torció de dolor. Cayó de rodillas junto a la cama, aferrándose con fuerza a la mano de Tristán. Solo tienes demasiado miedo de enfrentar tu propio corazón, Tristán. Dejaste de amarla hace mucho tiempo. Si no, ¿por qué la habrías abandonado para ayudarme, para celebrar mi cumpleaños,
para hacerme un pastel con tus propias manos? Nos besamos, ¿no lo recuerdas? En lo alto de la rueda de la fortuna. Tristán, como si alguien lo hubiera pisado, la interrumpió bruscamente. Te alejé. Lucero se quedó paralizado un momento, luego preguntó, entonces, ¿por qué me salvaste? ¿No estaba ella más cerca de ti? La habitación cayó en un silencio extraño. La mirada aturdida de Tristán dio a Lucero un destello de esperanza, y ella se aferró a él, segura de que los sentimientos de Tristán por ella eran reales. Me preguntaste por mi paradero y seguridad. No fue porque te preocupabas por mí. Se lanzó a los brazos de Tristán. Su voz era tierna y seria. Te haré entender, me amas. No pude evitar observar la escena. Una sonrisa asomó en la comisura de mi boca, pero no pude contenerla. Guardando mi grabadora, salí de la habitación. Afuera de la puerta había una multitud, en su mayoría compañeros de equipo de Tristán. Debieron haber venido a apoyar a Lucero, preocupados de que yo pudiera ser dura con ella. Pero ahora, uno por uno, se quedaron congelados, incrédulos. Uno murmuró, ¿cómo puede ser? Esto no es real. De hecho, el capitán, que acababa de recibir mérito de 3er grado, resultó ser un cobarde, abandonando a sus compañeros por amor. La noticia se difundió, y el premio de Tristán fue revocado. Todo el personal relacionado fue suspendido y bajo investigación. La verdad es que estas personas conocían la verdad, pero se habían acostumbrado a minimizar las cosas, restando importancia al incidente. Era el método habitual de los poderosos, usando su influencia para suavizarlo. Tristán se disculpó públicamente, aceptando el juicio del público. Pero una pérdida tan significativa causada por asuntos personales no podía ser perdonada con unas palabras de arrepentimiento. Lucero habló en su defensa, afirmando que si Tristán hubiera estado en el lugar del incendio, también habría muerto. No podían condenar al sobreviviente. Pero la justicia no se aplicó de esa manera. Los bomberos que perecieron eran todos novatos inexpertos. Si Tristán hubiera estado allí, las cosas podrían haber sido diferentes. Sin embargo, Tristán violó el protocolo al abandonar su puesto, lo cual ya era un incumplimiento de su deber. Aceptó esto completamente. Se disculpó repetidamente en público, prometiendo responsabilizarse del apoyo a las familias de los fallecidos. Pero todo fue en vano. El público puede perdonar errores a héroes, pero no aceptar a un héroe con carácter mancillado. Todo esto surgió de las emociones enredadas alrededor de Tristán. Aunque el informe solo lo mencionaba brevemente. No fue difícil para Internet descubrir la historia completa. Médicos y enfermeras del hospital fueron testigos del affair entre Tristán y Lucero. Sus palabras sinceras pintaban la imagen de sus transgresiones. Algunos internautas hablaron a mi favor, mientras otros me criticaban por usar mi posición para difamarlo maliciosamente. Pero nada de eso me afectó. Casualidad, me encontré con Tristán en el supermercado. Llevaba máscara y sombrero, cubriéndose completamente. Al verme, su rostro mostró clara vergüenza. Antes de irse, preguntó si podía sentarse conmigo un momento. Nguyen, ¿cuánto tiempo? Jugaba nerviosamente con su taza de café, mirándome de vez en cuando. Al ver mi expresión indiferente, forzó una amarga sonrisa. En realidad quiero agradecerte, Nguyen. Si no hubieras informado esto, probablemente pasaría el resto de mi vida con culpa. Tomé un sorbo de mi café. Oh, sí. Sus palabras significaban que, si no se hubiera expuesto, aunque su conciencia lo atormentara, no habría confesado la verdad voluntariamente. Bañarse en la gloria mientras sufría dolor, verdaderamente, ¿qué sacrificio había hecho? La atmósfera cayó en silencio. Me levanté para irme. Tristán gritó, Nguyen. Me giré a mirarlo. ¿Alguna vez me amaste? Fruncí el ceño. Sentí que estaba haciendo una demanda irracional. Tristán no soportó mi mirada, su espíritu al borde del colapso. Si pensaste que mi relación con Lucero cruzó la línea, ¿por qué no me lo dijiste? No dijiste nada, y al final, me sentenciaste a muerte.
Nguyen, ¿no crees que eso es demasiado cruel conmigo? Las lágrimas llenaron sus ojos, como si realmente creyera que yo estaba equivocada. Ja. No pude contener una risa. Rápidamente le salpiqué el rostro con café. Soy tu madre. ¿Necesito recordarte que pares antes de que sea demasiado tarde? Cuando te acercabas a Lucero, ¿no pensaste que esto ocurriría? Lucero comenzó a perseguir a Tristán. Usó todos los métodos a su alcance. Escuché que Tristán, devastado y al borde del colapso, fue cuidado incansablemente por Lucero. Incluso cuando Tristán era violento, gritándole insultos, Lucero no retrocedió. Tras ser despedida del hospital, ningún lugar la contrató. Pero a ella no le importó. Se dedicó por completo a Tristán, intentando calentar su corazón y moverlo. Hubo un breve revuelo en línea sobre esto. Luego, más tarde, se supo que ella y Tristán se habían casado. Un internauta que trabajaba en la oficina local de registro de matrimonios afirmó haberlos visto allí. Fue toda una sorpresa. Mis colegas chismearon, diciendo que no lo creían. Después de todo, incluso si Tristán perdía su trabajo, con su apariencia, aún podría conseguir un buen lugar para sí mismo. Pero ella se equivocó. Esa noche, Lucero llevó a Tristán a confrontarme. Tristán había cambiado por completo. Parecía como si le hubieran drenado el alma, su cuerpo demacrado y consumido. Tristán estaba sostenido por Lucero, casi como si fuera un accesorio. Al ver esto, incluso yo no pude evitar sentir un punzante dolor en el corazón. Lucero mostraba una sonrisa satisfecha. Su tono era altivo. Nguyen, has perdido. Tristán me pertenece ahora. Cuando no respondí, su expresión se torció en algo más grotesco. Me gustó desde el primer momento en que lo vi. ¿Por qué tenía que haber alguien como tú entre nosotros? ¿Por qué alguien tan bueno como Tristán no podía ser mío? Él debería ser mío. Me gritó, luciendo desquiciada. No pude evitar responder, les deseo felicidad a ambos. Lucero finalmente se detuvo y se llevó a Tristán. Se casaron, y Lucero me envió una invitación. No asistí. Pero al parecer, la ceremonia fue bastante animada. El exesposo de Lucero apareció con la policía, acusándola de fraude y bigamia. Solo después de que se difundió la noticia supimos que Lucero había falsificado su certificado de matrimonio y engañado a su exesposo. Resultó que él no era un hombre abusivo, ni había engañado. Fue Lucero quien estaba insatisfecha con su vida matrimonial, sintiendo que no era tan perfecta como había imaginado. Después de una gran discusión, decidió huir con todas sus pertenencias, en busca de lo que creía verdadera felicidad. El incidente causó un gran escándalo. Pero para entonces, yo había sido transferida a la capital. Con un ascenso y aumento, hice nuevos amigos. Poco a poco, también comencé un nuevo romance. Tristán se convirtió en nada más que una figura fugaz en mi vida. Ya no era significativo. Pero cada vez que pensaba en él, inevitablemente sentía una punzada de vergüenza. Durante el año nuevo, llevé a mi novio a casa para conocer a mi madre. Mientras esperaba el tren en la estación, me encontré inesperadamente con Tristán. Todavía estaba delgado. Pero parecía saludable, con el espíritu alto. Supe que su divorcio de Lucero había sido difícil. Ella casi lo dejó sin recursos financieros antes de aceptarlo. Al verme, sus ojos se iluminaron por un momento. Al acercarse, se quedó paralizado. Novio. Mi novio, al percibir la competencia, infló el pecho y se colocó entre nosotros. No pude evitar reír y le di un pequeño empujón juguetón. El gesto íntimo despertó la mirada de Tristán, y no pudo ocultar la soledad en sus ojos. Apretó los dientes con fuerza. Probablemente aburrido, se fue poco después. Mi novio suspiró aliviado. Aunque grande, se acercó aún más a mí. Esponjoso y con un puchero, murmuró, prometiste que soy tu único perro. Sonreí y le acaricié suavemente la cabeza. No respondí. ¿Quién sabe lo que depara el futuro?